La derivada como razón de cambio. La derivada de una función f es otra función f', cuyo valor para cualquier número x en el dominio de f es f' de x, que es igual a f de x más delta x menos f de x entre delta x, cuando delta x tiende a 0. Cuando el límite existe, se dice que la función f es diferenciable. Es usual que se utilice la palabra derivada para indicar la función derivada. El proceso mediante el cual se determina la derivada de una función se llama derivada, y la parte del cálculo relacionada con la derivada se llama cálculo diferencial. Encontramos la derivada de y igual a x al cuadrado, de acuerdo a la definición que acabamos de ver. Y aquí nos quedaría f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Y entonces x toma el valor de x más delta x primero. Entonces nos queda x más delta x, pero al cuadrado, como nos dice aquí, menos x al cuadrado. Esta x toma el mismo valor de x, aquí ya no hay ningún cambio, nada más al cuadrado. Todo entre delta x. Delta x, acuérdate que ya no es función, entonces ya queda igual. Desarrollamos este binomio y nos queda entonces el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Listo? Menos x al cuadrado. Todo entre delta x. Bien, eliminamos términos semejantes. Este x al cuadrado con esta x al cuadrado se elimina para quedarnos entonces 2x delta x más delta x al cuadrado. Todo entre delta x. Eliminamos términos semejantes o hacemos la división entre delta x y vemos que esta delta x con esta delta x se cancela. Aquí hay 2 delta x con una de abajo, se cancela para quedarnos 2x más delta x. Ya que llegamos a esta parte, entonces vamos a evaluarla con el límite. Entonces, el límite de 2x más delta x, pero cuando delta x tiende a 0, va a ser igual. Si delta x tiende a 0, entonces esta delta x se va a 0. Y entonces nos quedaría 2x. Esta viene siendo la derivada de la función y igual a x al cuadrado. Acabamos de calcular su derivada con la definición que acabamos de ver. Encontrar la derivada de esta función, 4x al cuadrado menos 3. A veces te van a presentar las funciones con esta notación. A veces te la van a presentar con esta notación. Es lo mismo, no te confundas, es otra forma de representarla, pero es la misma. Entonces nos basamos en la misma definición, como lo hicimos hace rato. Entonces f' de x, f' significa que ya estamos derivando, la función principal. Entonces esta ya significa que estamos aquí derivando. Entonces f' de x es igual al límite de delta x cuando delta x tiende a 0 y nos va a quedar entonces en este lado 4 que va a multiplicar a, pero ahora x toma el valor, ya lo vimos, de x más delta x. 4 por x más delta x, pero ahora al cuadrado, menos 3, menos f de x, pero en este caso nos queda igual, porque nada más es f de x, 4 de x al cuadrado menos 3, todo entre delta x. Desarrollemos esta parte y nos va a quedar entonces 4 que multiplica al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Todo esto menos 3. Aquí multiplicamos signos, menos por más menos, 4x al cuadrado, menos por menos más, 3. Todo entre delta x. Multiplicamos el 4 por cada uno de esos términos y nos va a dar 4x al cuadrado
más 8x delta x más 4 por delta x al cuadrado. Aquí voy a multiplicar el 4 por cada término. Ahora, este menos 3 con este más 3 se cancela y luego me quedó menos 4x al cuadrado. Todo entre delta x. Si vemos, términos semejantes tienen diferente signo. 4x cuadrado menos 4x al cuadrado, la cancelamos para quedarnos un total de 8x delta x más 4 delta x al cuadrado entre delta x. Vamos a dividir entre delta x, se va a cancelar esta, una de aquí se cancela con esta, para quedarnos 8x más 4 delta x. Ya tenemos este resultado. Vamos a evaluar el límite. El límite de 8x más 4 delta x, cuando delta x tiende a 0, me va a dar 4 por delta x, que es 0, me va a dar 0, para darnos un resultado de 8x. Esta sería mi derivada de esta función. Y así terminamos de derivar de acuerdo a la definición que tenemos. Derivemos la función de 5x. Nos quedaría f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, primero nos queda 5 de x más delta x. Este 5 multiplicando x, p de x, acuérdate, toma el valor de x más delta x. Menos, nos queda igual aquí, 5x entre delta x. Hacemos la multiplicación, 5 por x, 5x, 5 por delta x, 5 delta x. Todo menos 5x. Todo entre delta x. Cancelamos aquí, 5x menos 5x, para quedarnos 5 delta x entre delta x. Cancelamos aquí, hacemos la división y nos queda 5. Esta sería entonces nuestra derivada de la función. Aquí ya no evaluamos para el límite porque ya no tenemos ninguna delta x, entonces ya no podemos evaluar para delta x igual a 0. Entonces esta sería nuestra derivada. Encontrar la derivada de la función 3 menos 4x. Nos queda f' de x es igual el límite cuando delta x tiende a 0. Y nos queda 3 menos 4 que multiplica a x más delta x menos 3 menos 4x. Tienes que tener cuidado con este menos. Aquí es menos la función. Pero esta función equivale a 3 menos 4x. Si tú no pones paréntesis aquí, si no pones estos paréntesis, vas a tener un resultado erróneo, porque este menos multiplica a esta función. Y no es lo mismo tener menos 3 menos 4x que al final cambiar los signos con este paréntesis. Entonces, cuidado con agrupar las funciones. Entre delta x. Desarrollamos esta parte, nos queda 3 menos 4 por x, 4x, menos por más menos, 4 por delta x, 4 delta x. Aquí, menos por más, menos 3, menos por menos, más 4x. ¿Viste que nos dio diferente resultado? Entre delta x. Vamos a quitar, vamos a ir simplificando. Aquí tenemos un menos 4x más 4x, menos 3 más 3. Estos se cancelan para quedarme al final menos 4 delta x entre delta x. Delta x entre delta x se cancela para quedarme menos 4. Igual que el anterior, ya no puedo evaluar con delta x igual a 0. Entonces esta sería la derivada de esta función. Encontrar la derivada de la función x al cuadrado más 1. Nos quedaría f' de x va a ser igual al límite cuando delta x
tiende a 0. De x al cuadrado. Entonces, x más delta x al cuadrado más 1. Menos, abro un paréntesis, x al cuadrado más 1. Todo entre delta x. Desarrollo esta parte y me queda el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Todo esto más 1. Menos por más, menos x al cuadrado, menos por más, menos 1. Entre delta x. Cancelo x al cuadrado y un menos x al cuadrado. Se cancela. Un más 1 y un menos 1. Se cancela. Y nos queda 2x delta x más delta x al cuadrado. Todo entre delta x. Cancelo delta x, la división, y una delta x con la misma de abajo. Acuérdate que cada término divide a delta x. Y me queda 2x más delta x. Ahora sí, ahí sí puedo evaluar. Y el límite de 2x más delta x cuando delta x tiende a 0, si delta x tiende a 0, esta se va a 0. Entonces mis resultados son 2x. Sería la derivada de esta función. Derivar la función 3 menos x al cuadrado. F' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Entonces tendríamos 3 menos x más delta x, pero al cuadrado como me lo dice, menos 3 menos x al cuadrado. Todo entre delta x. Desarrollamos este binomio para quedarnos 3 menos el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ya desarrollé aquí, se cierra. Menos 3. Menos por menos me da más x al cuadrado. Todo entre delta x. Para darme igual entonces, menos, perdón, me queda 3. Este menos me va a afectar todo dentro de los signos. Menos x al cuadrado. Menos 2x delta x. Menos delta x al cuadrado, menos 3 más x al cuadrado, todo entre delta x. Cancelamos términos. Los términos, tengo un 3 y un menos 3, se cancela. Tengo un menos x al cuadrado más x al cuadrado, se cancela. Para quedarme entonces menos 2x delta x menos delta x al cuadrado, entre delta x. Si hago la división entre delta x, esta se va a cancelar, una de aquí con una de acá, y me va a quedar menos 2x menos delta x. Ya este resultado lo voy a evaluar entonces. Esto va a ser igual al límite de menos 2x menos delta x cuando delta x tiende a 0. Si delta x tiende a 0, entonces este se va a 0 para dar un resultado de menos 2x. Y esta sería la derivada de esta función. Aquí nada más lo que hay que tener cuidado en esta clase de ejercicios es los signos. Como ves, un signo me cambiaría todo y llegaría a una solución errónea. Entonces hay que tener mucho cuidado en agrupar las funciones y tener cuidado en todos los signos que estamos trabajando. Encontrar la derivada de la función 3x al cuadrado menos 5x. Nos quedaría entonces f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 3 de x más delta x al cuadrado menos 5 de x más delta x. Todo menos 3x al cuadrado menos 5x. Todo entre delta x. En este caso en particular, sustituimos estas dos x por x más delta x. Por eso nos dio toda esta parte. Y aparte de todo esto es menos la función misma.
y todo entre delta x. Hay que tener cuidado nuevamente con los signos aquí. Desarrollamos esta parte de aquí. Nos daría 3 que multiplica a toda esta parte. Menos por más me da menos 5 por x, 5x. Menos por más me da menos 5 delta x. Menos por más me da menos 3x al cuadrado. Menos por menos me da más 5x entre delta x. Hacemos las multiplicaciones. Aquí me va a dar 3x al cuadrado más 6x delta x más 3 delta x al cuadrado. Menos 5x menos 5 delta x menos 3x al cuadrado más 5x. Todo entre delta x. Vamos a ver si cancelamos algunas. Mira, menos 5x más 5x se cancela. Menos 3x al cuadrado más 3x al cuadrado lo cancelamos. Y nos quedó 6x delta x más 3 delta x al cuadrado menos 5 delta x. Todo entre delta x. Si hacemos la división, esta se cancela con esta, una de aquí con la de acá, y esta delta x con esta misma. Acuérdate que cada término divide a delta x. Para quedarnos entonces 6x más 3 delta x menos 5. Si la evaluamos, si evaluamos del límite cuando delta x tiende a 0, nos va a quedar entonces, este se cancela, se va a ir a 0 y nos va a quedar 6x menos 5. Y esta sería la derivada de 3x al cuadrado menos 5x.